Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. En 1519, la expedición invasora de Hernán Cortés llega a la península de Yucatán. Con el poder de los cañones, se impone sobre sus habitantes. A manera de tributo, Cortés recibe joyas, víveres y mujeres. Una de ellas, Malinche, se convierte en su fiel amante e intérprete. Malinche adopta la religión cristiana, se hace llamar Doña Marina e incluso tiene un hijo con Cortés. Traidor a sus orígenes o enlace entre dos mundos. Lo cierto es que de la unión entre Cortés y Malinche nace el mestizaje americano. A principios del siglo XVI, España se lanza a la conquista del Nuevo Mundo. El dominio de un territorio tan amplio representa un gran desafío. Los conquistadores no tardan en comprender que las imágenes, los edificios y los monumentos pueden ser un arma tan efectiva como la espada y los cañones. Así, el arte se convierte en una herramienta fundamental a la hora de transmitir e imponer una nueva cultura a los colonizados. Lo que hicieron los españoles al llegar aquí a América, trataron de incorporar lo que eran las creencias precolombinas a la religión cristiana, pero también en una forma de dominación, porque erigieron sus iglesias sobre los monumentos precolombinos más importantes. El programa, digamos, de edificación fue inmenso en toda América, ¿no? Entonces fue realmente tuvo un alcance vastísimo sobre bases muy homogéneas, que estaban basadas en una retícula, una cuadrícula, cuyo centro era la plaza, en donde se concentraban los edificios más importantes. En primer lugar, tienen un núcleo fundamentalmente religioso, ¿no? Es la iglesia. La iglesia es el punto de partida, el centro y el origen de cada nuevo pueblo. Alrededor de la iglesia se construye todo lo demás. Y la iglesia está rodeada de un gran atrio y plaza, es decir, el atrio generalmente suele continuarse en la plaza, que es un espacio que va a funcionar, en primer lugar, para adoctrinar y a veces dar misa a los indios, que eran muchos y no entraban en la iglesia. Va a ser en realidad una especie de como espacio de transmisión de los valores que se querían inculcar. La doctrina cristiana, la visión del mundo europea, la lengua. Cuando uno entra a una iglesia, uno tiene la sensación de estar frente a una escenografía, un teatro. Uno tiene un montaje de una serie de imágenes que representan cierta cosa. Dentro de las iglesias, los conquistadores exhiben las imágenes de su religión. Los retablos, cargados de figuras y de símbolos, son esenciales para transmitir los nuevos valores a los conquistados.
Los retablos son grandes máquinas simbólicas, donde lo que te muestran es una jerarquía de poder. Que sirve de ejemplificación para el ordenamiento social en el mundo. Los retablos imponen un nuevo orden a los conquistados. Desde el poder simbólico de la religión se establece una nueva jerarquía. Primero Dios, luego los españoles, por último los indígenas. Tenés lo más jerárquico arriba y central, o sea, en los centros del retablo por general aparece el Dios Padre, arriba de todo, Cristo, María, el Espíritu Santo, y en los laterales los diferentes santos, generalmente los apóstoles debajo o los santos fundadores de órdenes por arriba. Eso puede ir intercambiando, pero lo que está marcando básicamente es un ordenamiento en cómo tienen que ser tus devociones, cuál es la importancia de tus devociones, y que es una forma de transmitir el orden social. La necesidad de celebrar misas multitudinarias a cielo abierto da lugar a una creación original, los retablos exteriores. A diferencia de Europa, donde solo el interior de las iglesias está saturado de imágenes y de símbolos, en América, tanto el interior como las fachadas se cargan de detalles artísticos. Según el concepto barroco, la fachada es la parte urbanística fundamental, es la que teatraliza una plaza, le da ese retablo ahí. Porque esas iglesias antiguas, el techo sobresalía como un alero y ahí se daba catecismo, estaba protegido de la lluvia y del sol. La conquista de América comienza con la fuerza de la espada y también con la de la cruz. Las imágenes religiosas cumplen una misión fundamental: lograr que los conquistados olviden sus creencias y adopten el Dios que llega con los europeos. Le probonde clamavete Domine, Domine exaudibus in mea. Una de las maneras de evangelización era precisamente como un recurso didáctico pintar, pintar y pintar. ¿Para qué? Para que enseñara a ver a los que no podían leer. Esto es, los indígenas no les enseñaron rápidamente latín, o sea, tuvieron que adaptarse o hacerles incluso un catecismo en náhuatl con símbolos para poderlos ellos interpretar también. Pero la pintura tenía cánones y solamente mandados desde España. Esto es la producción que tienen que hacer. Los maestros pintores llegan de Europa con técnicas y con temáticas propias, y pronto forman discípulos entre los nativos. Surgen así los primeros maestros americanos, que con rasgos y matices propios dan una nueva interpretación a las imágenes llegadas del viejo mundo. Esta combinación de estilos, conocida como sincretismo, es una de las características del barroco americano. Los elementos en juego son europeos. Lo que hay es como una adaptación a un gusto más criollo, más americano. Pero es un barroco derivado del barroco europeo, donde los elementos se ponen en juego de distinta manera. O sea, lo que hace América es recortar elementos de la cultura europea que le sirven a su propia realidad. Una imagen europea pronto tiene aceptación en América: la Virgen María. Su figura se adapta a las particularidades del Nuevo Mundo. En Potosí, la Virgen María es asociada con la Pachamama, la Madre Tierra. Por ejemplo, en el caso de la Virgen María, la superpusieron a la Pachamama, a la Virgen Cerro, para hacer un mismo objeto de adoración. Los españoles imponen sus imágenes y los nativos las asocian con sus propias creencias.
Una misma divinidad tiene en cada región una versión diferente. Como por ejemplo la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe es una pintura que es una mariofanía, es una expresión mariana y que la gente cree que es la verdadera imagen de María pintada por Dios. La función de la imagen es primordial, es decir, todo el culto cristiano católico está vinculado con la imagen. Es decir, la imagen es una representación de la divinidad, es referente de lo divino. O sea, no es el ídolo, es decir, no es Dios la imagen, pero sí es su referente, es el medio por el cual el fiel, por lo general, utiliza para comunicarse con Dios. Muchos aborígenes adoptan las imágenes religiosas de los católicos, pero las cargan con un contenido propio. Esta superposición de imágenes es también una forma de resistirse a la conquista. Entonces fue una conquista simulada en un principio, porque en el arte mismo, incluso hasta ellos integraban elementos paganos en los elementos arquitectónicos. Vemos las cruces del arte tequitqui, que es un estilo del siglo XVI, donde las cruces atriales, que eran muy características, que se ponían en los atrios grandes de los templos, colocaban, aparte de los elementos de la pasión, elementos prehispánicos de sus deidades. Entonces, fue simulado, una conquista simulada, ya pues de que nos exterminen totalmente y de que nos dejen a medias mejor. Fueron ellos aceptándola, pero con sus condiciones. Cuatro siglos después, el periodo colonial se convierte en fuente de inspiración para el presente. La artista boliviana Guiomar Mesa incorpora en sus obras algunos elementos de aquellas imágenes religiosas. En muchos de mis cuadros yo utilizo como referencia algunos cuadros coloniales, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes de los incas están tomados de algunos cuadros coloniales y al estudiar un poquito lo que es la mitología andina, que tiene todas sus deidades en base a la naturaleza, lo que son las montañas, los ríos, los cerros, etcétera, yo quería desmitificar eso, desacralizar eso y representarlo a través de naturalezas muertas, con papeles, con latas, con todo tipo de objetos contemporáneos. Pienso que una cruz es fácilmente reconocible, una montaña es fácilmente reconocible. Puedes reconocer en un espejo el agua, puedes reconocer en un papel arrugado una montaña. Entonces, invita al espectador un poco a tener esa curiosidad y a través de eso entrar en la historia, ¿no? Guiomar Mesa se inspira en la historia. Quien ve sus obras evoca el pasado y también reflexiona sobre el presente. El problema o el tema de la identidad es un tema que siempre ha estado latente, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Si somos una unidad, si somos una diversidad, si podemos ser una unidad en la diversidad. Yo creo que ha sido un tema siempre presente, ¿no? Como un conflicto con nosotros mismos. Entre el conquistador y el conquistado, no reconocer y aceptar y resolver una historia o un nacimiento traumático, como es el que ha tenido Bolivia o muchos países de Latinoamérica. La identidad cultural en América Latina es una construcción permanente. Detrás de cada imagen religiosa, debajo de cada columna de una iglesia, persisten restos de un sometimiento cultural.
A comienzos del siglo XVI, el monje alemán Martín Lutero impulsa una reforma que divide a la Iglesia cristiana en dos. Por un lado, los protestantes. Por otro, los católicos. Mientras que para Lutero la adoración a Dios pasa solo por el plano espiritual, simplificando al máximo el uso de las imágenes en los templos, los católicos recargan sus iglesias con figuras religiosas. En este contexto de reforma surge un nuevo movimiento artístico. El barroco surge precisamente como una medida promotora de la difusión y la protección de la Iglesia Católica. Porque con Lutero, precisamente, la Iglesia en el Concilio de Trento, ellos acuerdan precisamente crear ese frente para hacer la resistencia a ese movimiento que se venía, a esa mentalidad que se venía muy fuerte. Y crearon como tal medida a un ejército religioso que fue la Compañía de Jesús. Los sacerdotes de esta compañía son conocidos como los jesuitas y son los principales impulsores de esta contrarreforma católica. La Compañía de Jesús surge a mediados del siglo XVI como una orden, en primer lugar, dedicada al estudio, a la formación intelectual y dirigida a tener un papel militante dentro de la contrarreforma católica, ¿no? Es decir, esto es en pleno Concilio de Trento y la Compañía de Jesús va a ser un poco la orden emblemática de este movimiento antirreformista. La Compañía de Jesús, con ese descubrimiento de este nuevo mundo, buscaba proteger que la reforma no fuera a contaminar a esas mentes que estaban conquistando y de que cuidaran, que se hicieran eso, por ejemplo, esto del estilo barroco, que se aplicara lo más posible, porque barroco fue un movimiento que abarcó todas las artes dentro de la religión. En América, las imágenes y las técnicas llegadas del viejo mundo se funden con las precolombinas. A las imágenes del barroco europeo se les suman influencias e interpretaciones. En cada región del continente, esta mezcla se da de manera distinta. A partir de 1609, las misiones de los jesuitas se instalan en la selva del Paraguay y el noroeste argentino, territorio de los guaraníes. Los guaraníes eran una sociedad horizontal, no vertical. Así también sus iglesias. Sus iglesias no tienen esos espacios barrocos de naves laterales, nave central, cúpula, no, un solo techo. Uno entra en una iglesia, solamente el estar ahí ya está cuestionando toda la formación que uno tiene de la autoridad, del Estado. Toda nuestra cultura se basa en el concepto de autoridad. Los guaraníes no existía. Y los jesuitas se presentaron como parientes, como padres, y los trataban como hijos. Entonces, era una relación de parentesco que sí entraba en la lógica de ello. Los misioneros jesuitas adoctrinan a los guaraníes con las costumbres occidentales. Les enseñan a pintar, a tallar y a construir. La arquitectura maderera jesuítico-guaraní es quizás la más genuina de la arquitectura colonial americana, ¿no? Estos grandes ranchos con horcones que se ponían árboles enteros plantados en la tierra, siguiendo el sistema constructivo tradicional. En el tema de la arquitectura, las misiones jesuíticas, las iglesias, los pueblos, no se hicieron con planos europeos, se hicieron en base a la tradición
autóctona. Es quizá, creo yo, una de las más genuinas de América, la producción jesuítico-guaraní, porque se desarrolla todo un lenguaje ligado, yo diría más a conceptos que a formas. Aprovechando la materia prima que los rodea, los guaraníes utilizan en sus construcciones pilares hechos con árboles. Inspirados por esa tradición, los jesuitas les enseñan a tallar la madera. Porque en realidad los guaraníes no tenían escultura de bulto propia, tenían sí artesanía, cerámica, cestería, trabajos en los techos de las casas, pero no tenían escultura propiamente dicha. Es decir que esto surge a partir de los modelos que traen los españoles y con una concepción de forma muy interesante que se plantea ya desde un comienzo en lo que se ha llamado las estatuas Orcón. Son estatuas, esculturas que parecen guardar todavía la forma del tronco y en cierta manera tienen una reminiscencia totémica que tiene que ver con los conceptos de la religiosidad propia. Yo digo, más que modelos artísticos, hay que pensar quizás en conceptos culturales que se van a manifestar a través de la escultura. Con la guía de los jesuitas, los guaraníes también incorporan técnicas de pintura con gran facilidad. El tema del arte en las misiones jesuíticas plantea muchos problemas. El primero de esos problemas es que se supone que el guaraní no tenía para nada, digamos, antecedentes artísticos figurativos. Pero estudiando más a fondo el problema, vemos que los guaraníes, como la mayoría de esos habitantes selváticos, ejercían el arte sobre sus propios cuerpos. Para una ceremonia nupcial, para una fiesta, para la guerra, todo tenía distintos colores, distintas pinturas. Para la guerra ellos sabían cómo pintarse para que en la perspectiva se aumentara el cuerpo y atemorizara más el enemigo. Decía un misionero, dice, se pintaban con horrorosas pinturas. Los guaraníes muy pronto pintaron imágenes. Una de las pinturas más antiguas está en nuestro Museo de Luján. Atrás tiene pintado Javillú, con H, Fechit, Itapúa, 1618. Mire qué temprano. Demostró que había un boceto de mano europea y un guaraní lo terminó y lo firmó. Esta primer pintura de 1617, demuestra que el indio modificó el boceto, porque acá el boceto tiene los ojos normales como la Mona Lisa Leonardo. En cambio acá le hizo unos ojos grandotes y se nota la pintura, las pupilas muy acentuadas. Yo supongo que este indio era fabricante de máscaras. La máscara, el éxito de la máscara era la impresión. Con las máscaras los chamanes curaban enfermedades, hacían de todo. Entonces, no es que no conocía pintura, él pintaba máscaras. La conquista se extiende por toda América. En cada región, el barroco tiene sus particularidades. En Brasil, a la influencia portuguesa se suma la cultura negra traída por los esclavos de África. En ciudades como Pernambuco, Ouro Preto o Río de Janeiro se construyen iglesias lujosas y recargadas. Pero la corona portuguesa prohíbe la edificación de nuevos conventos para evitar que el oro de las minas termine en los templos. Esto lleva a la formación de cofradías locales que se dedican a la edificación de iglesias. Muchos esclavos colaboran en su construcción
con el polvillo de oro que les queda en el pelo después de haber trabajado en las minas. Así surgen santuarios como el de Bon Jesús de Matosinhos, que lleva la marca de un artista mestizo, Aleijadinho, quien con sus obras monumentales es uno de los referentes más importantes del barroco americano. Difícilmente podríamos encontrar anticipos en Europa a sus obras. Esos pasos, por ejemplo, que están en esas capillas delante de la iglesia de Congonhas, son realmente algo extraordinario. Los profetas que están delante de la iglesia, en la escalinata que sube, bueno, hay antecedentes de organización así en el barroco italiano, escaleras con estatuas, pero lo que hizo este hombre es excepcional. Ahora, si bien él era mestizo, pero hablar de arte mestizo no es... Acá es muy difícil que pueda decirme, esto viene de África, esto viene de Europa, esto viene de lo indígena. Imposible. Tiene tal coherencia interna, tal lógica interna, que no se puede separar. El trabajo de Aleijadinho, cuyo nombre completo era Antonio Francisco Lisboa, se destaca en la iglesia de San Francisco de Asís en Ouro Preto, donde se aprecia su personal estilo que une en una misma obra a todas las artes visuales. Lejos, al sur de las colonias, el Río de la Plata queda aislado de la producción cultural. Casi sin artistas ni grupos aborígenes que resistan la conquista, sus ciudades no hacen grandes aportes al paisaje artístico de la época. Las obras que llegan de Brasil son la principal influencia durante 3 siglos. Pero en el caso de Buenos Aires, donde no había mestizaje prácticamente, porque el indio era tirado hacia la campaña, la cultura luso-brasileña o el portugueses y brasileños fueron nuestra clase artesanal más importante durante el periodo colonial. La Virgen de Luján, que es la imagen milagrosa por excelencia en la zona del Río de la Plata, es una imagen portuguesa, brasileña. O sea, se importaba de Brasil, se comercializaba con Brasil, se contrabandeaba de Brasil y también entraban los artesanos, se instalaban tienda acá y producían acá estos muebles luso-brasileños. Y por lo tanto el mobiliario de Buenos Aires y también en cierta medida de Córdoba, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, que se va a imponer es el estilo luso-brasileño. De Brasil al Río de la Plata, de España al Nuevo Mundo, desde las culturas precolombinas hasta las del presente, la identidad americana se nutre de aportes muy diferentes. Las obras del barroco, concebidas para imponer nuevas costumbres y valores, se enriquecen con los mitos y creencias de los colonizados. Se inaugura así un nuevo capítulo en la historia del arte latinoamericano, una historia mestiza.